Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Charlemos en Serio. Este es su programa de los lunes a las 2 de la tarde aquí a través de TV Peñol. Un agradecimiento muy especial a Sancho Paisa, a toda la gente que hace posible este programa, como es el equipo de producción de TV Peñol, Andrés Hoyos, Freddy Gómez y bueno, a todo el canal como tal. También quiero enviar un saludo muy especial al doctor Omar Monroy, Omar Efraín Monroy, que me ha ayudado mucho también en este proceso y que le mando un gran saludo allá en Río Negro desde su gran gestión como gerontólogo, como abogado y que de alguna manera pues hace un trabajo social supremamente importante. Le mando un gran saludo y un muy gran agradecimiento. Vamos a ir ya enseguida con Charlemos en Serio, con un tema que es de mucho interés para ustedes, un tema que seguramente los va a poner a reflexionar y a cuestionar varias cosas. Estoy con un gran invitado que ya se los voy a presentar también, con el que vamos a tener una seria charla aquí en Charlemos en Serio. Y bueno, ya entonces nos vamos con Charlemos en Serio. Charlemos en Serio. Bueno, como pueden ver, queridos televidentes, estamos con un gran invitado que nos acompaña ya por segunda vez aquí en Charlemos en Serio, amigo, colega, excompañero en San Bartolomé, y con él vamos a tener este gran debate, una discusión, un análisis muy importante acerca del consumo de sustancias psicoactivas en entornos o en lugares públicos, más bien. Daniel Salazar. Daniel, bienvenido a Charlemos en Serio. ¿Cómo estás? Qué gusto estar otra vez por acá contigo. El gusto es mío, qué bueno que nos acompañes y sobre todo con un tema, Daniel, que nos pone en discrepancias a veces y a veces también nos queda complicado es poner de acuerdo a la gente, saber qué es lo mejor, qué no es tan bueno. Y es este tema, Daniel, del consumo de drogas en lugares públicos, tan cuestionado por muchos, tan apoyado por otros. Sí, cuéntenos usted su posición frente a esto. La verdad es un tema muy polémico y muy espinoso porque más allá de ir a abordar la problemática en lugares públicos es algo que nos pone a pensar en las implicaciones que tiene el consumo en la vida cotidiana, claro, que es un tema que ni los gobiernos ni las instituciones que hemos trabajado para esto logramos ponernos de acuerdo a veces. Pero es importante generar el debate, ¿cierto? Y pienso que hoy lo vamos a intentar hacer a raíz de lo que ha sucedido con la Corte, ¿cierto? Sí. El año pasado, yo casi que por esta época, el gobierno nacional saca una ley dentro del Código de Policía donde prohíbe el consumo de cualquier sustancia y de alcohol en lugares públicos. Y el Código de Policía pues entonces hablaba de que cualquier persona que sorprendieran consumiendo alguna sustancia, por mínima que sea, o por legal que sea, como el tema del alcohol, pues iba a ser no solamente confiscado el consumo, sino que la persona podría ser sancionada, ¿cierto? Sí. Con una multa y bueno, con varias cosas. Pero resulta que en junio de este año llega la Corte Constitucional y dice justamente no, eso es anticonstitucional o inconstitucional, ¿cierto?
y tumba ese artículo de esa ley, ¿cierto? ¿Nos puede contextualizar un poquito acerca de esa decisión de la Corte? Bueno, pues yo, si bien no soy un experto en derecho como tal, y pues no somos expertos en esto, sí hay que mirar un poco las implicaciones que tuvo el fallo de este año de la Corte, ¿cierto? Específicamente se tumban 2 artículos del Código de Policía, ¿cierto? Donde se prohíbe el consumo en lugares públicos, tanto de alcohol como de sustancias. Esto no quiere decir que no haya una regulación, y yo pienso, Alex, que es importante hacer la claridad de que si bien la Corte pone de manifiesto su veredicto, sí hizo un poco más de falta esa explicación, esa contextualización de lo que implicaba hacerlo o no hacerlo en lugares públicos. Es evidente que hubo una gran polémica a nivel nacional a partir del tema, de lo que sucede, de lo que genera, de lo que generó en otros entes gubernamentales, gobernaciones, alcaldías, que no estaban de acuerdo en esta decisión, ¿cierto? Y no estamos de acuerdo en una decisión más que todo por convicciones políticas por un lado, porque hay que decir que la Corte de alguna manera pues también tiene su posición política discrepando del gobierno, pero también por un tema pues moral, ¿cierto? Por un tema de principios, por un tema de lo que debe ser o no debe ser. Y más que reflexionar hoy sobre el tema del consumo en el individuo, pues que ya tú lo has trabajado bastante acá, la idea es mirar qué implicaciones tiene en un entorno como un parque, un centro recreativo, un concierto, una institución educativa, y por qué nos estamos problematizando esto. Sí, porque justamente llega ahora el gobernador Luis Pérez y dice, no, pero ¿cómo van a tumbar esos 2 artículos? No, eso no puede ser, no podemos seguir permitiendo que se consuma lugares donde se puede dar mal ejemplo a los niños, donde se puede estar vulnerando la actividad recreativa y educativa de los menores, y saca un decreto, o por lo menos propone un decreto donde prohíbe, ya no tan general, el tema de consumir sustancias en todo lugar público, sino específicamente prohibir el consumo en lugares de actividad deportiva, en entornos escolares y en lugares recreativos infantiles, ¿cierto? Sí. Entre otros, pues que no recuerdo en ese momento, pero en términos generales es eso, ya es algo más específico, ¿cierto? Entonces, eso es lo que usted acaba de mencionar, ¿cierto? La oposición, por un lado, sobre la decisión de la Corte, todavía hay gente que apoya y favorece la decisión de la Corte. Cuéntenos, Daniel, ¿por qué la decisión de la Corte debía ser así o por qué era necesaria? Pues a ver, algunos de los argumentos que usaron la Corte o que usa la Corte para dar este veredicto no tienen que ver con el problema de consumo como tal, en el individuo, tienen que ver con las repercusiones que esto tiene en entornos sociales, ¿cierto? Partamos de esa premisa, de que esto tiene unas implicaciones a nivel social y cultural y que nosotros como ciudadanos y ellos como Estado tienen que darnos unos ejes rectores para saber cómo actuar en estos casos, porque obviamente es común que tú llegues a un parque y encuentres a alguien en una actividad de estas y la Corte tiene que legislar para eso y los que hacen las leyes tienen que legislar para esto. Entonces, uno de los argumentos claves es que ellos no encuentran una relación directa, Alex, entre lo que es el consumo y las actividades ilícitas, por ejemplo el hurto, el daño a los lugares públicos, a los enseres, a las otras personas, inclusive a las riñas. No encuentran una relación entre esos fenómenos sociales que tanto aborrecemos y el consumo, ¿cierto? Porque ellos ponen de manifiesto que el consumo no necesariamente genera eso, Alex, que tienen que haber otros cambios a nivel social y cultural más allá del consumo y más allá del consumidor para poder abordar estas problemáticas, ¿cierto? Sí, yo no sé de dónde salen los datos de la Corte para ese argumento, para no encontrar relación, ¿cierto?, en el tema de consumo y en el tema de riesgo social. Sí. Pero supongo que se basa en estudios internacionales, supongo que se basa en otras referencias, en lo que sucede en otros países, en otros estudios, porque no conozco estudios serios y contundentes en Colombia que nos hablen de esa relación.
para uno poder encontrar una relación o qué implicación hay de una cosa a la otra, del consumo individual al daño o al riesgo social, hay que hacer un estudio largo, un estudio que puede tomar años, que puede tomar de 5 a 10 años incluso. Y pues obviamente la Corte no tuvo tiempo de hacer ese tipo de estudios. Eso como primero, sería muy importante que la Corte nos explicara eso. ¿En qué se basa su criterio para decir es que una cosa no tiene que ver con la otra? ¿Cierto? Y por otro lado, pues no sé si realmente la Corte no tome el tema del consumo como tal o de la implicación individual del consumo para tumbar el artículo de la ley, porque recuerdo muy bien que uno de los argumentos que usa la Corte es que esa ley, esa norma es inconstitucional porque atenta contra un derecho constitucional que es el libre desarrollo de la personalidad. Sí. Ojo que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es un tema sobre el cual yo he discutido muchísimo, incluso a través de Charlemos en Serio en estos 7 años que lleva casi funcionando. El tema del libre desarrollo de la personalidad y cómo verdaderamente tiene que ver consumir drogas con el libre desarrollo de la personalidad. Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer. Claro. Y que hay que hacerle a la Corte. No sé si en la Corte sería muy importante que alguien nos dijera en las redes de Charlemos en Serio, de TV Peñol, en nuestras redes personales, que nos respondan esa pregunta. ¿Qué profesión tienen los miembros de la Corte Constitucional? ¿O cuáles son las entidades certificadas o los profesionales y la experiencia de los profesionales médicos, psicosociales, científicos en los que se apoyan y se asesoran para tomar una decisión de estas? Bien, Alex, no, pues un punto muy, muy convincente. Hay que recordar que la Corte no legisla de manera para poner una ley, ¿cierto? Es una Corte Constitucional que tiene que velar por los derechos fundamentales que defiende de la nosotros. Constitución. Exactamente. Obviamente esto genera temas espinosos porque es diferente defender la voluntad general que defender la voluntad de cierto sector específico. Por ejemplo, de los niños, de los consumidores, de los trabajadores. Ahí ya se levantan ciertas espinas frente al tema. Pero al observar que ellos defienden más el tema constitucional, el reto queda para las instituciones legales, ¿cierto? En parte ellos sí se desembarazan de la situación al decir, es que nosotros como Corte no podemos intervenir y no podemos promover. O sea, ellos no están promoviendo el consumo, pero sí están diciendo, pongámosle cuidado a la situación, que es muy importante, me parece a mí, desde lo constitucional, porque uno ve, Alex, que a veces las instituciones no se lo toman en serio, ¿cierto? Los que están encargados de regular y de brindar seguridad, uno nota que a veces hacen caso omiso a esta problemática, porque nos tiene desbordados, y en ese sentido la Corte dice, bueno, está bien que el consumo, reconoce el consumo como una problemática muy grande para nuestra sociedad, pero reconoce que tiene que ir más allá de la prohibición, Alex. Muchos sectores del gobierno se han mostrado en contra de esto, porque obviamente es un tema que involucra tanto intereses económicos como personales, como sociales y en el fondo morales, ¿cierto? Entonces no podemos desconocer que la Corte, más allá de decir qué se debe hacer o qué no debe hacer, debe garantizar unas libertades y que el reto queda ya para nosotros, es saber cómo vamos a intervenir esta problemática a nivel individual. Socialmente estamos en el debate, ¿cierto? Estamos en el debate de qué hacer cuando encontramos a alguien en un sitio público, qué debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos hablarle a los niños, porque ya la responsabilidad nos queda a nosotros de qué hacer con la norma. Evidentemente tenemos que seguir debatiendo esto porque no nos podemos, lo veníamos hablando ahora en el camino, Daniel,
que no nos podemos quedar en los polos, ¿cierto? Ni en el tema prohibitivo totalmente y radical y punitivo, pero tampoco nos tenemos que ir al lado permisivo y también con unos argumentos cuestionables. Ahora voy a hablar un poco acerca también de esos criterios que a veces usan los protectores de los derechos humanos para más bien permitir que el ser humano haga lo que quiere. Pero bueno, nos vamos a ir a una pausa aquí en Charlemos en Serio y ya regresamos con ese importante debate, está muy interesante. Gracias a Charlemos en Serio, a TV Peñol y a nuestro invitado Daniel Salazar. Charlemos en Serio. Lleva a toda la comunidad gran variedad de temas relacionados con la salud mental, psicología, las adicciones y las implicaciones del consumo de sustancias psicoactivas, brindando información y formación para un mejor vivir. Véanos en directo todos los lunes a las 2 de la tarde y en repetición los jueves a las 7:30 de la noche y sábados a las 3:30 de la tarde. Charlemos en Serio. Crecemos para mejorar. TV Peñol, entretenimiento en casa. Bueno, estamos aquí con el psicólogo Daniel Salazar, también experto ya en el tema de consumo de sustancias, y estamos dialogando y charlando en serio acerca del consumo de drogas en lugares públicos, acerca de toda esta polémica y todas estas decisiones que se han tomado a nivel gubernamental, a nivel constitucional, tantas cosas que se vinieron encima en menos de un año con respecto al consumo de drogas en lugares públicos, que no deja de ser un problema. ¿O usted qué opina? Totalmente. No, Alex, es un tema muy polémico y hay que tener cuidado pues con el mensaje que también reciben las personas que nos están viendo y los jóvenes. No estamos en ningún momento promoviendo este tipo de actitudes, pero sí estamos tratando de contextualizar a la gente para que vea las implicaciones que tienen estas decisiones, ¿cierto? Cuando hablamos de personalidad, hablamos de una construcción, vos y yo lo sabemos bien. Pero esa construcción no necesariamente tiene que ser desde el ejemplo, Alex. Yo pienso que la Corte va más allá en eso
y nos pone un reto grande a nosotros como profesionales y a las familias, de qué vamos a hacer cuando nos encontremos en la calle con alguien consumiendo, en un sitio público, en un parque, cómo vamos a hacer para abordar esto y cómo vamos a hacer para blindar a nuestros hijos de esta problemática, porque en el fondo la Corte está intentando decir, hey, es que esto no es de simplemente prohibir, esto no es de simplemente anular una problemática, esto va a seguir presente y los niños se van a tener que enfrentar a esto, ¿cierto? Que era el gran debate que había. Entonces, ¿qué más estructuras de personalidad o qué más argumentos dentro de la personalidad tendremos que movilizar para problematizar a los niños? Sí. ¿Quiere decir usted con eso de pronto que no necesariamente permitir el consumo de drogas públicamente sea favorecer el consumo? No necesariamente, Alex, porque es una realidad que ya tenemos. O sea, no nos podemos tampoco poner una venda en los ojos y decir, es que si vamos a salir al parque no nos vamos a encontrar esto. Hay más bien que sentarse con el niño, con el joven, con el adolescente que todavía tiene la posibilidad de tomar una decisión, porque en el fondo la decisión de la Corte es, hey, usted decide, usted es el que tiene la decisión de ir a un sitio público y hacerlo o no hacerlo, pero bajo qué elemento, ¿cierto? Entonces hay que sentarse con el niño, con la familia y explicarles muy bien cuáles son las implicaciones del consumo, sí, o por qué pasa esto con esa persona, o por qué está en ese estado. ¿No sería más efectivo hacer las dos cosas? O sea, hacer ese ejercicio pedagógico, educativo, preventivo, pero también, digamos, pues, no permitir que ciertas acciones que vulneran la integridad física de una persona y en contra de lo que piensa la Corte Constitucional, yo sí creo que también se vulnera la integridad social, porque es que el hecho de yo saber que puedo consumir libremente, pues también le estoy dando mercado al microtráfico. Antes yo discreparía ahí, Alex, porque al poner de manifiesto que listo, es una realidad, vamos a ir a desmontar el narcotráfico porque estamos diciendo que no es algo que tiene que estar oculto, sino que tiene que salir a la luz pública y que tenemos que empezar a intervenir todos como sociedad. Si logramos hacer esto, si logramos poner eso como un problema, si logramos llegar a las familias, créame, Alex, que por lo menos el narcotráfico se va a reducir, porque se va a reducir la demanda, se va a reducir esa demanda clandestina que tenemos del consumo y que es la que termina afectando a tantos niños y jóvenes. No es lo mismo, no estoy diciendo que tiene que ir al parque y tiene que encontrar el consumo ahí, pero si las autoridades se ponen al corte en este tema, regulan la dosis mínima y no permiten que vayamos más allá de la dosis mínima, por lo menos en lugares públicos, porque nosotros sabemos que va a haber personas que van a tener consumo problemático, pero si logramos regular con un compromiso fuerte de las instituciones la dosis mínima, podemos reducir la problemática del narcotráfico. ¿En qué cambia la medida que había antes, la medida presidencial en el Código de Policía, al decreto que piensa y que han apoyado incluso muchas gobernaciones y alcaldías de prohibir en ciertos lugares el consumo? La verdad, para mí, desde arriba, el cambio no ha sido muy significativo, Alex. O sea, digamos que el problema sigue quedando para los que tenemos que intervenir esto, ¿cierto? Pero lo cierto es que la Corte no está desmontando la regulación, lo que tú estabas hablando ahora. Ellos están desmontando artículos que tienen que ver con lugares públicos, pero eso no quiere decir que las autoridades no puedan venir y requisar y inclusive infringir o confiscar y imponer una medida más punitiva. No. La Corte quiere es proteger a las personas que tienen un consumo, por así decirlo, responsable, y que a nivel social tenemos que reconocer que hay personas que viven así, ¿cierto? Sí. Porque en el fondo muchas veces lo que queremos es anular esta problemática, como te decía ahora, y tratar de hacer que ninguna persona consuma. Y esto también es bastante ideal. Sí. Bastante ideal. Es una problemática que va a seguir, que desafortunadamente sigue en aumento y que estamos mirando cómo nos organizamos desde arriba. Entonces socialmente estamos aceptando esa libertad,
pero esa libertad tiene que tener una responsabilidad, Alex. Y la responsabilidad es que yo en un sitio público no puedo andar con más de mi dosis mínima. Yo pienso que ese tiene que ser el mensaje y que a partir de ahí la reflexión para las familias y las personas es que tenemos que hablar y tenemos que afrontar el problema y abordarlo como debe ser, directamente. No ponernos con tapujos, que si la policía no está ahí, entonces ya vamos a quedar desorientados. Sí, la solución, eso sí es claro, y en eso sí estoy de acuerdo. La responsabilidad no se le puede dejar exclusivamente a las autoridades y a la policía. Pero bueno, no quiero que se nos acabe el programa sin mencionar algo. Ahora que usted menciona el tema de libertad y ahora que yo mencioné el argumento de la Corte del libre desarrollo de la personalidad, me acordé de una vez que tuvimos en San Bartolomé contacto con la Defensoría, con unos funcionarios de la Defensoría y que apoyaban el consumo, o sea, y que defendían que consumir marihuana era absolutamente permitir que la persona se desenvolviera en su vida como él quisiera, e incluso usaba cosas más profundas, más fuertes, como decir, no, es que si la persona le da por colgarse de unos ganchos de la espalda y quedar colgado y esa es su personalidad, tenemos que dejar que así sea. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con aquellos sectores y con aquellos proteccionistas, entre comillas, que hablan de que vulnerando mi integridad estoy siendo, o que vulnerando la integridad de los demás, porque a veces también de manera colateral se vulnera los derechos de los demás, porque se piensa en los derechos de una persona, pero no estamos pensando en los derechos de la familia, por ejemplo, o en los derechos de convivencia, o en los derechos del respeto. Y yo creo que una persona que está en la casa bajo un síndrome de abstinencia, irritable y muchas veces incluso agresiva, a una persona como la llamamos vulgarmente un parásito que simplemente se da a vivir de las cosas de la familia, pues yo creo que eso también es atentar contra los derechos de otras personas que están alrededor mío. Entonces, hablar de que eso sea libre desarrollo y de la personalidad, pues es bastante difícil, pero bueno. Daniel, se nos va yendo nuestro programa. No sé si quieres decir algo. No, pues corto. Es un tema bastante complejo, Alex, pero tampoco podemos caer en ese punto de hacer de cuenta que esta es una realidad invisible, ¿cierto? De que simplemente hay que mitigarla y castigarla. Y me parece que a veces la misma publicidad, las mismas dinámicas sociales que tenemos de consumo, las mismas pautas que traemos inclusive de tradiciones, de familias, de muchas herencias que tenemos, incitan y promueven el consumo, y a la hora de realmente tomar una decisión frente a esto nos escandalizamos, ¿cierto? No deberíamos de pronto escandalizarnos tanto, sino más bien empezar a afrontar la situación y no esperar que la solución venga de afuera, sino, como te decía ahora, tratar de abordarla nosotros mismos, porque bueno, desde arriba pueden venir muchas medidas, pero esa doble moral también se ve reflejada en la publicidad, en muchas medidas de familia donde tú no puedes consumir, pero yo sí lo puedo hacer sin ninguna restricción, ¿cierto? Termina siendo una doble moral donde nosotros nos escandalizamos, pero no hacemos nada para cambiar el problema. Y eso me parece mucho más delicado, Alex, seguir visibilizando, seguir mostrando esta realidad como algo que es invisible, simplemente aplica para algunos, pero no para otros, como si el consumidor de sustancias que lo hace habitual o no habitualmente no tuviera como un derecho a tener un lugar, ¿cierto? A reclamar ese lugar. Claro. Es un tema no solamente, Dani, de doble moral, sino también de falta de coherencia y de ambigüedad en la educación, porque somos una educación totalmente ambigua. Bueno, Daniel, muchas gracias por acompañarnos en Charlemos en Serio. Esperamos seguir en la discusión más adelante, claro, con este o con otros temas, y yo le quiero agradecer muy especialmente a TV Peñol, a todo nuestro equipo de producción, a Sancho Paisa, al doctor Omar Efren Monroy, un agradecimiento muy especial y un saludo, y bueno, a todos ustedes que nos sintonizan, recuerden descargar la aplicación TV Peñol ahí en Play Store para que se sintonicen toda la programación de TV Peñol y charlemos en serio todos los lunes a las 2 de la tarde. Bueno, les mando un abrazo a todos y que tengan una feliz semana.
Charlemos en serio.